Bien, pues recibimos a Francisco Méndez, experto en el tema energético, uno de los técnicos más aventajados que tenemos en la República Dominicana, con mucha experiencia en el área, pero también político 24/7. Así es. Un tuitero de esos incansables que tú lo ves a cualquier hora del día, emitiendo su opinión en pocas palabras, pero con ideas muy claras, y que hacen que la gente también reaccione. Yo no sé si es por el coronavirus, pero no lo veo allá en el Mirador. Franchi, buenos días y bienvenido. Buenos días, Lindsay. Buenos días, Alexander. Estoy retirado de esta política. La política era como un hobby, ahora el hobby se ha convertido prácticamente en la política. Ya tú sabes, sí, hace días que no hago ejercicio, que no patino. Pero Franchi, quiero empezar por el proceso. ¿Cómo lo evalúas, este proceso electoral municipal del pasado domingo? Bueno, de nuevo, buenos días y deseando que todo el pueblo dominicano preste atención a las informaciones de las autoridades con todo y sus traspiés, ¿no? En cuanto al asunto este del coronavirus. Mira, las elecciones municipales que fueron frustradas el 16 de febrero, evidentemente que ya nos dan el cherchez la femme, como dicen los franceses. Cuando hay un crimen, usted busca el que se beneficiaba del crimen. Se muere el esposo, aparece muerto por ahí. De una vez empieza, pero tenía seguro de vida. ¿Quién era el beneficiario del seguro de vida? Ya sabemos por qué un sector no quería que le contaran los votos. Ya hemos visto que la oposición le ha dado en la mamacita al gobierno. Y evidentemente quien tenía el poder y los mecanismos para interferir en las elecciones, como lo hizo en las primarias del 6 de octubre, claro, que de nuevo viene y se demuestra que lo que había pasado en las primarias, ahí está. Hanoi había disque perdido en las primarias y ahora arrasa, como de todo era sabido en San Juan. Y eso es una muestra fehaciente. Entonces, eso es lo que dice, no importa lo que digan, el pueblo está muy claro y lo sabía y lo demostró en la Plaza de la Bandera y por eso exigía transparencia entre la Junta y decía que sabía quién había hecho los trastueques que querían ocultarlo con un coronel de la seguridad de Abinader, con un técnico de Claro, cuando realmente el coronel que se manejaba en el DNI, en la parte de logística, estaba ahí. Y ese equipo que trabajaba desde el búnker de la defensa intervino en las elecciones. Todo eso lo sabemos, pero la razón fundamental está en esto, no querían que le contaran los votos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el partido de gobierno de 106 municipios que controlaba, entre alcaldes, síndicos fundamentalmente, 106, cae a 62, cae casi un 40%, casi un 50% pierde. El 50% de las alcaldías que ya poseía. De las alcaldías que poseía, con el agravante de que el peso específico de las que mantiene es irrelevante. Vamos a decir irrelevante en términos políticos, porque las 13 o 14 municipalidades que iban a ser intervenidas con el voto automático, que donde se le frustró, en donde se maneja el 62% del peso específico de la votación política del país, realmente las han perdido todas. Increíble. Aquí en el Gran Santo Domingo, todas. Solo ganó Santo Domingo Norte y no se pueden atribuir esa candidatura porque ese es de Leonel. Y ahí vamos. Entonces, eso te demuestra, así como cayó en cuanto a los alcaldes, cayó en los directores municipales y etcétera. O sea, una debacle en términos reales, que en otros países la salida... y Lindsay y yo, que somos prácticamente coterráneos, sabemos, la salida digna es un harakiri. La salida digna es un harakiri, pero que ellos no lo van a hacer porque no tienen vergüenza política siquiera ni de otro tipo. Entonces, eso es lo que te dice, esa es la lectura que yo le doy a estas elecciones. ¿Qué ha sucedido? La debacle del partido del gobierno, la oposición, que indiscutiblemente cada cual trata de acercar las brasas para su lado. El PRM pasa de 30, alrededor de 80. Pero ¿qué sucede? La fuerza del pueblo, que es el catalizador de todo esto que ha sucedido, a partir de las primarias del 6 de octubre que provocaron la salida del presidente Fernández el 20 de octubre, no tenía la personería jurídica ante la Junta Central Electoral porque el PLD y sus guaremates
se dedicaron de manera deliberada a obstaculizar tanto la candidatura del presidente Fernández, que le temen como el diablo a la cruz verlo en mayo, y lo van a ver, como al partido Fuerza del Pueblo, que se había reconvertido del Partido de los Trabajadores, había realizado una asamblea, había cambiado sus estatutos, su visión, su misión, todos los detalles. Nos mantuvieron torpedeándonos hasta que el 5 de enero fue que se nos otorga el certificado de nacimiento. Si esperábamos el 5 de enero o que se resolviesen todos esos problemas, que era el objetivo de Palacio y el danilismo, no hubiéramos participado en las elecciones. Entonces nosotros, como el que no se puede apiar se jondea, nos fuimos en alianzas. Entonces nosotros teníamos, como yo he dicho en muchos programas, era una mesa de 4 patas. Y me explico. Nosotros teníamos una alianza, la alianza con los partidos originarios, con el BIS, el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, el PUN y el Partido Reformista. En algunos de esos lugares la alianza la personificaba algunos de ellos. El Partido Reformista, en el caso de La Romana, en Jarabacoa, La Vega, por ejemplo, el BIS, en el caso de Higüey. Que ganó. Cholitín. Y entonces, cuando hablo de que teníamos, ante la imposibilidad de presentar todavía el partido como oficial, que pudiera participar en las elecciones y resolver todos esos obstáculos jurídicos que nos fue poniendo el gobierno y el partido. La propia Hanoi, quien la personificaba, era el Partido Reformista. Es correcto, por eso voy. Entonces nosotros teníamos una mesa de 4 patas. Nosotros teníamos los candidatos propios que presentó la Fuerza del Pueblo, eran como unos 40 en algunas localidades, alcaldes. Teníamos los candidatos que iban por la alianza, por cualquiera de los partidos de la coalición. Y teníamos algunos en los cuales estábamos con el PRM también. Con el PRM, que era quien personificaba la coalición y la alianza. Por eso sale hoy con ese beneficio de 30 a 80. Pero ahí estamos nosotros. Y teníamos los... Claro, pero eso es una manera un tanto mañosa de presentar los resultados. Pero eso lo presentan ellos. Ellos lo presentan como que esas son candidaturas de ellos, cuando son candidaturas del Partido Fuerza del Pueblo bajo una alianza. Exacto. Pero el punto es que nosotros teníamos 4 patas. La de la coalición, las de nuestros candidatos propios de la Fuerza del Pueblo, los que estábamos con la coalición, con el PRM, ¿verdad? Y los que son los conocidos y llamados los aguacates, digamos, que eran los que teníamos afinidades, similitudes con los del PLD que se habían quedado, que íbamos a votar. Como yo decía, si yo estuviera en Santiago, yo votaba por Abel. Que de hecho, quienes le hicieron la vida imposible a ver, que le dividieron Santiago. Acuérdense que hubo una estrategia de segregar, dividieron Santiago en 2. Claro. Y se fueron ahora muchos votos por debajo. Abel ganaba 70. Así como Leonel ganaba en las primarias 70-30. Ahora mismo le hicieron trastueque, lo mismo que le hicieron a Roberto una vez, lo mismo que le hicieron a Domingo Contreras aquí en el distrito. El que a hierro mata, a carcerolazos muere. Le hicieron lo mismo que a Roberto. Porque es la naturaleza de ese equipo. No se puede confiar en ellos, no se puede negociar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos tenemos? Nosotros, como Fuerza del Pueblo, que solo los otros días se nos aprobó la línea gráfica y hasta los colores para que se sepa de qué estamos hablando, tenemos 43 entre alcaldes y directores municipales ganados en las coaliciones. 24 alcaldías y 19 distritos municipales. O sea que ustedes... 24 y 19, exacto. Tenemos... Con el PRM, que tú mencionabas ese detalle, nosotros tenemos 24 alcaldías y 19 distritos. Con el Partido Reformista tenemos 6 alcaldías y 7 distritos municipales. Y con el BIS, que es Higüey, algo apoteósico, terminar con esa dinastía faraónica de los Aristi, con toda esa cola, ¿verdad? No, y todo el poder que tienen, porque hay que saber lo que es Amable Aristi con Castro, nuestro amigo Cholitín, que había luchado en el 16, que el gobierno y el danilismo lo aplastó, vendiéndose ante ese aliado obsecuente como siempre. Y entonces nosotros ahora tenemos esa sumatoria. De 49 en total. Sí, en alianza 43. En alianza 43. Con el Partido Revolucionario Moderno tenemos 17 alcaldías y 12 distritos municipales. En total,
24 alcaldías, 19 distritos Para un total de municipales. 43. Ajá, 43. Entonces, eso es lo que significa que el PLD se ha desmoronado en términos de la preferencia de la población, porque el peso específico de esas poblaciones, las grandes localidades, las que deciden las elecciones, son esas 6, 7, en total eran unas 13 que manejaban el 72%, la ha ganado la oposición. Y como tú señalabas, en el Gran Santo Domingo, aquí hay unos 3 millones y tantos de votantes. Gana en Santo Domingo Oeste, Norte. Santo Domingo Norte, perdón, acá, la zona del metro de Villamella, etcétera, gana Carlos Guzmán, que es un hombre de las afinidades, de los afectos del presidente Fernández, en donde todos los leonelistas fueron y votaron por él. Porque es así, como sucedió en Santiago, votaron Es que por Abel. Carlos Guzmán es un aguacate, igual que Abel Martínez. Entonces por eso te digo, nosotros teníamos acciones en 4 porciones, hasta en el PLD, que ahí las tenemos y están ahí, están hibernando, cuando las necesitamos las vamos a usar. Entonces, eso es lo que ha sucedido en estas primarias y obviamente por eso el gobierno obstaculizó y se le frustró el fraude de febrero por las medidas que había recomendado IFES, porque no olvidemos que IFES recomendó 9 niveles de seguridad al software. Sí. Y el software que lo manipularon en la noche y que lo trataron de intervenir, disparó, abortó, salían los candidatos del PLD, no salían los de los otros. Y era muy evidente y era muy obvio, tuvieron que actuar, tuvieron que parar las elecciones. Porque ¿por qué sucedía eso en las localidades donde ellos iban a perder? En las localidades que ellos iban a perder, nosotros fuimos aliados. Ellos perdieron en las grandes ciudades, San Francisco, La Vega, Baní. Por aquí yo tengo la lista, la podemos En ver. todas. Claro, En pero todas las grandes ciudades. Sí. Ellos pueden decir que Barahona, ganaron en por allá, en Véngate a ver, en Junumucú, en qué sé yo qué. Esos son los que les quedaron. Entonces, ahora andan vendiendo. Ellos es que han aprendido de su asesor financiero y económico, el que le ha hecho todos esos líos, que es Andy Dawager, el que está solicitado por el caso de Odebrecht. Ellos cuando les interesa usan, por ejemplo, al estilo de Andy, la tasa de cambio era 60 por 1. Cuando no les conviene, entonces usan la de Leonel, que era de 37. Igual ahora, que ellos sacaron 42, que comparado con el PRM. Lo primero es que los votos del PRM no son esos, sino esos que están acá, con el apoyo de los candidatos de nosotros, que votamos por esos candidatos que eran comunes. Y además, es como en Estados Unidos, no importa el voto popular cuando se gana por colegios. Sí. Porque cuando tú me dices a mí que es Sobol, pero cuando me dices que Molinete, yo vengo preparado para Pero jugar también Molinete. el voto útil, como bien lo señala y lo reconoce el propio Guido Gómez Mazara, que los leonelistas contribuyeron con muchas de las candidaturas del PRM, eso que se le llama el voto útil. Sabían que el candidato de Fuerza del Pueblo no iba a ganar. ¿Y qué hicieron? Votaron por el candidato del Partido pero está Santo Domingo Revolucionario Moderno. Manuel Jiménez. Si Por yo, ejemplo, Manuel Jiménez. yo porque voto de Tela, pero Claro. si yo votara igual, si yo hubiera votado en Santo Domingo Este o votara en Santiago, mi voto iba por Abel, mi voto iba por Manuel, así muchísimos. Ese es el voto Manuel útil Jiménez, señala. que también muchos PLDistas se identifican con Por Manuel supuesto. Jiménez porque de ahí proviene. Claro. Manuel en el fondo es un leonelista, PLDista, formado en esa organización política. ¿Qué pasó? Que muchos PLDistas, muchos leonelistas fueron y votaron por Pero Manuel como te digo, Jiménez con ese voto cuando a útil. ellos se les interesa para tergiversar, lo primero es que se desdicen ahora mismo. Nos tiene acostumbrado, el presidente dice una cosa y después otra. Porque el presidente agradeció a Leonel Fernández en el 12 y después dijo ahora en el 20 que a él Que no lo Leonel habían no lo ayudado ganó. en el 12. No lo y ayudó, así sí. sucesivamente. Entonces ahora dice, los otros días acaba de decir que las elecciones de febrero definirán la de mayo. Como no les convino, como han Ahora están experimentado la hecatombe, ahora andan diciendo lo contrario, que no es verdad, que eso no define, que si sucedió, que tenemos 40, 42, porque todos lo tergiversan. Sin embargo, usan los números que les convienen. Ahora yo le voy a usar este número. Ajá, ¿cuál? En Vamos las a ver. elecciones, ahora los números finales aproximadamente son de que el PRM saca en total unos 1.200.000 votos y el PLD saca alrededor de 1.100.000. ¿Cuánto sacó Leonel Fernández en las primarias? 884.000 votos contra 926, una cosa así de Gonzalo y Danilo. O sea, ellos prácticamente se mantienen, han sacado lo mismo.
Y si a eso fuéramos, entonces tenemos un candidato, no eran de candidatos. Pero tú estás hablando de que sacaron lo mismo, pero estamos hablando de que ahí hubo un fraude colosal, donde no es verdad que hubo una votación de tal, porque fue con unas máquinas tramposas ahí se llevaron obviamente, a cabo. yo estoy usando los números que ellos ahora quieren vender y la segregación que ellos quieren hacer. Si ustedes dicen que tienen 42 y que el otro sacó 40 y nosotros sacamos 884, entonces tenemos un país que tiene 120%, 40, 42 y 38, casi 120%. O sea que esos son manipulaciones. Ahora, lo que está claro es que Leonel como su figura, como candidato, porque Abinader todavía no ha sido candidato. No. Ni Gonzalo tampoco. Aquí lo que se ha votado es por los candidatos de la alianza, de una coalición amplia que tiene unas interpretaciones muy diferentes, muy diferenciadas. En una comunidad, un candidato tiene su preferencia y ese candidato ya todo el mundo votó por él, todos nos coligamos. Ahora cada uno va a votar por el candidato presidencial que elija, que determine, que le parezca. Y nosotros llevamos el mejor de todos. Mira lo que pasó ayer. El gobierno anuncia un consejo de gobierno, 700 gente, un consejo ampliado. Yo recuerdo, habiendo sido funcionario, solo fui a un consejo de gobierno. Y yo no me explico cómo de un consejo de gobierno salen con semejantes perpentos, esa medida que anunciaron, de que los militares iban a salir. Yo conozco uno que apellido Montero, que trabajaba conmigo, que había que decir la cosa 17 veces. Imagínate que fuera a decirme a mí, explicarme la coronavirus. ¿O qué funcionario va a ir a explicar? Montalvo va a explicar, cualquier le explicaba. Montalvo era yo. No va a venir el Montalvo a explicarme a mí. O sea, lo que te quiero decir, en un consejo de gobierno, como habiendo mentes, personas sensatas, sentadas ahí, sale semejante despropósito. Pero lo habían anunciado, lo anunciaron oficialmente por la presidencia. Y cuando el pueblo empieza a reaccionar, no pasa nada. Las quejas, y uno dice todo lo que uno pudo haber dicho ante la sorpresa que le causa esto, inmediatamente sale un tuit de Leonel Fernández criticando la medida. A los 10 minutos ya estaban cambiando la situación. Sí. Es que esa es la diferencia. Es que eso era absurdo, eso de mandar militares. Yo estoy totalmente. Lo que quiero significar es que teníamos horas criticando la medida, los periodistas, las personas que hacemos vida social en Twitter, etcétera, y todo el mundo aterrado, pero ¿y esta locura? ¿De dónde la inventan? No pasaba nada hasta que Leonel Fernández no salió, se anuncia una rueda de prensa y sale el presidente Fernández con un tuit que no tenía nada que ver con lo de la rueda de prensa, porque era para dar resultados de las elecciones. Pero con un solo tuit de Leonel Fernández inmediatamente, porque es que es el alter ego. Todo lo que Leonel Fernández haga o deje de hacer allá repercute e impacta. Sí, hay un gran miedo hacia la figura de Leonel Fernández, es indiscutible eso. Franchi, es un proceso bastante multicolor, porque Leonel estuvo en todas partes, como bien lo señalas, 4 patas que estuvieron distribuidas en todos los partidos, en todas las organizaciones y demás. Hay una complejidad tremenda para este nuevo proceso, porque nos está afectando y entra un factor que nadie lo esperaba. Y es el tema del coronavirus. Un gobierno que ha sido incapaz de tomar medidas comprometidas. Y ya Leonel, como tú bien señalas, ha tuiteado varias veces diciendo, señores, este no es momento para inventar. Este es un momento delicado donde hay que tomar medidas comprometidas, medidas serias. Y lo estamos diciendo no por República Dominicana solamente. Hay que ver lo que está pasando a nivel mundial. Las acciones que ha tomado Alemania, Francia, España, Italia, Estados Unidos, o sea, el mundo entero, en Japón, Suramérica ha tomado, el propio Panamá, El Salvador, Colombia, o sea, todos los países de la región ya han tomado medidas claras, Argentina. O sea, señores, el gobierno dominicano no ha tomado una medida, una sola medida que usted pueda decir que va a ayudar a parar un poco este brote, este virus. Y eso amenaza el proceso. Mira, ¿podría amenazar el proceso? Es lo que pregunto.
Bueno, hablo de las presidenciales. Sí, bueno, lo importante es que realmente las autoridades han estado dando algunas informaciones, pero las informaciones que muchas personas manejamos es que realmente se dice una cosa y se está haciendo otra. Por ejemplo, en los aeropuertos han seguido llegando vuelos europeos y no se chequea, no se revisa, chequea la temperatura a las personas. Están llegando vuelos de los Estados Unidos cuando sabemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, New York, New Jersey, Connecticut, el gobernador Cuomo ayer anunció medidas estatales de los 3 estados en coordinación, no mayores aglomeraciones de 50 personas, encuentros. Prohibido, bares, restaurantes, gimnasios, casinos, escuelas, todos cerrados, a partir de las 8 de la noche de ayer, escuelas. Todas las actividades deportivas. Todas las actividades. Se le pide a algunas escuelas para que los hijos de los que van a prestar los servicios básicos que tienen que suministrarse puedan dejar los daycare a los niños, pero después solamente supermercados, farmacias, estaciones de combustible y los servicios fundamentales y básicos son los que van a operar. ¿Por qué? Porque lo importante de esto es evitar el contacto físico, cortar de raíz la conexión que hay en la transmisión, porque el virus no es mortal y la mortalidad es muy baja, para que se entienda. El virus, realmente el 80% de las personas afectadas lo pueden pasar ambulatoriamente, se curan en sus casas y no les pasa más nada. El virus afecta con mayor fortaleza, con mayor agresividad a las personas más vulnerables sobre 65 años en adelante y con enfermedades preexistentes, diabetes fuerte, problemas cardiovasculares. Por ejemplo, la señora renales, que murió aquí HIV, en República Dominicana, sí, tenía HIV, etcétera, para que la población entienda. Entonces, de ese 20% que puede ser hospitalizado o que requiera hospitalización, solamente un 15% se mantiene normal y un 5% requiere un cuidado intensivo, la unidad de los UCI, unidad de cuidados intensivos, donde hay que ponerle ventiladores, respiradores y ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Que el virus, al ser tan contagioso, tan fácil propagación, es como si fuera un tsunami que llega ante los sistemas sanitarios, no importa lo fuerte que sea, como esos países como Italia que está colapsada, y entonces al llegar como una ola, todos al mismo tiempo, los hospitales no dan abasto. Y entonces hay que ponerle ventiladores, y donde hay un solo ventilador y tiene 7 enfermos y los médicos trabajan 24 horas, no pueden descansar, o sea, porque hay una afluencia tan extraordinaria de enfermos. Sí, pero políticamente eso es hablando, pero Franchi, porque fíjate lo que sucede. No. El gobierno debió de tomar medidas desde hace más de un mes. Estamos claros. No lo hizo. No está haciendo ni siquiera ¿Lo ahora hizo a priori o no lo hizo a priori? Porque por no haberlo hecho, puede haber una serie de personas contaminadas, de personas que ya han adquirido el virus sin necesidad por la negligencia del gobierno. Si no es tan siquiera, es que te digo, tengo informaciones de vuelos que están llegando, llegaban de Europa, de España, donde está diseminado de manera prácticamente general. Bueno, Jenny Polanco se infectó estando allá. Entonces, al virus no presentar síntomas y poder transmitirse durante los primeros 5, 6, 7, 9 días, de los 14 digamos que dure, entonces ese es el problema. Entonces el gobierno no ha tomado las medidas que debió haber tomado ex ante, mucho antes. Entonces tenemos la señora aquella que la traen, que la dejan ir, que infectó por ahí, por Villarriba. ¿A dónde es que vamos a llegar? Así no. Entonces, como esas decisiones que se hacen ayer, el gobierno que tiene tanta publicidad debió haber ya establecido una campaña educativa de higiene. No la tenía. De higiene, no la tiene, hace un mes atrás. Porque esto explota en la segunda semana de diciembre. Sí. Las autoridades chinas lo guardan y cometen un error y por eso se le dispara el pico en Wuhan. Entonces, como llega como un tsunami, no te dan abasto los hospitales. Por eso tienen que construir 2 hospitales en menos de 10 días prefabricados prácticamente para poder atender en la afluencia. Y obviamente los muertos que debió haber habido ahí, no hay manera de contabilizarlo y nunca se sabrá por el esquema chino. Pero lo que se está viendo en Italia es aterrador, justamente porque se les fue de la mano. Entonces es importante que el gobierno trate de aplanar la curva para que evite
que los contagios que vayan sucediendo, porque se generan de una manera exponencial, una campaña compleja esta va a ser. Sí, vayan siendo paulatinos para que puedan tener abasto, dar abasto al sistema sanitario para enfrentarlo. Entonces, yo pienso que si se actúa como se debe ser, sin politiquería, con colaboración de todos los sectores, con una buena campaña, que la gente entienda, que la gente comprenda que tiene que evitar el contacto físico, el socializar, nada de bares, nada de colmadones, nada de estar donde haya gente, el que esté tosiendo que se quede en su casa, y el que esté enfermo que se trate de guarecer en su casa, y usted no ande exponiéndose más de lo que sea necesario. Si se hace eso, pienso que se aplana la curva, y en aproximadamente 2-3 semanas nosotros podemos tener la situación controlada. Pero tienen que medirse la temperatura de la gente que entra por las fronteras, no puede seguir siendo así. Tengo informaciones de que están llegando desde Estados Unidos y de Europa y no se le hacen los chequeos correspondientes. Entonces, parece ser que se ha sido negligente en cuanto a la eficacia y la eficiencia de las medidas que hay que tomar. Pero la población tiene que entender que tiene que disminuir lo que es el contacto social. Sí. Bueno, pues hemos finalizado. Tú querías hacerle una pregunta a Franchi. Sí, no, lo que le iba a decir es que vi en las económicas que hubo una caída del 1.5% del PIB en China a nivel mundial del 0.5%. Pero en estos países donde la economía ha seguido normal y por el contrario el petróleo se ha desplomado a niveles de los años, 90, ¿qué se espera en el corto plazo? No, nosotros vamos a ser muy afectados. Lo que pasa es que son vectores contrarios que van en dirección opuesta. La caída del precio de los combustibles nos beneficia en cuanto que ayuda la balanza de pagos y la salida de divisas para la compra de hidrocarburos. Pero sin embargo vamos a ser muy afectados por las transferencias de nuestros ciudadanos, porque todo el que esté en Nueva York ahora tiene que estar en cuarentena, no va a poder trabajar, no puede producir, tiene que estar viviendo de sus ahorros. Las remesas van a caer. El turismo a nivel mundial, global, universal, ya está en el suelo. Las aerolíneas van a tener que ser subsidiadas por los estados. Algunas personas dicen que esto puede ser peor que la crisis del 2008. ¿Es tanto así, Franchi? Porque también es muy momentánea, o sea, es una crisis cíclica muy corta, o sea, que tiene un tiempo establecido, contrario a lo que pasó con la crisis financiera. Sí, que tenía unas bases estructurales que realmente lo provocaron, el subprime. En este caso, lo que está generando es el miedo y la incertidumbre a futuro, y de si los gobiernos lo van a enfrentar. Porque, por ejemplo, el gobernador Cuomo toma las medidas porque las medidas federales que se han tomado, aunque ya Trump creó una comisión y parece que él da unas declaraciones, hace otras y unas cosas. No, dijo ahora que hasta agosto, que esta crisis va a durar hasta agosto. Pero él no sabe de eso. Él dijo que no, eso iba a salir. Tú sabes que le dan la información. No, pero él dijo que iba a salir en una semana y él no es científico. Entonces lo que deben es dejarse a los técnicos y los especialistas. Yo no me explico cómo habiendo personas como el doctor Sánchez Cárdenas, con el mismo Chanel y personas que piensan ayer en esa reunión, no dijeron, pero ve acá, ¿de dónde sale esa idea, esa locura? Bueno, exacto, porque aquí se han tratado otras enfermedades graves, otros virus como el cólera, por ejemplo, en su momento, y se supo qué hacer, pero para eso se necesita un buen capitán dirigiendo el barco. Y eso parece ser que está colapsado también en el país. Un presidente que está ahora mismo demasiado turbado porque está cometiendo una serie de errores políticos que lo están llevando a estar y permanecer bajo una tensión que no le permite terminar bien este gobierno. Y es lo que ha pasado, entiendo yo, con las propias autoridades que no han dado pie con bola en esta crisis de este virus que anda por todo el mundo y nosotros no terminamos de aterrizar con el tema. Lamentamos muchísimo que el tiempo se nos haya agotado, Franchi. Te agradecemos como siempre tu visita y a ustedes, amigos, les invitamos a que sigan disfrutando ahí de la programación de Teleimpacto, Canal 22 y 52. Hasta mañana y tenga buen día, compañera. Usted también.